diré el tema de leishmaniasis. Pues la leishmaniasis es un problema de salud pública, pues por lo que el personal de salud lo debe conocer ampliamente para sospecharlo, hacer un adecuado abordaje diagnóstico y posteriormente hacer un tratamiento adecuado. Es importante en esta enfermedad conocer el espectro epidemiológico. ¿Sí? Como pudimos ver en nuestra paciente, una paciente procedente de un área rural, una paciente que había pertenecido a un grupo al margen de la ley y pues consultó con lesiones muy características de leishmaniasis que se las voy a más adelante se las voy a describir. Entonces tenemos que la leishmaniasis es un espectro variado de síndromes causados por la infección por protozoos del género Leishmania y depende tanto de factores del parásito como del huésped. Entonces, para hablar de epidemiología, vemos que esta es una enfermedad que afecta principalmente a los continentes de África, Asia y América Latina. Se dice que más del 90% de los casos de leishmaniasis visceral ocurren en Brasil, en India, en Sudán del Sur, en Nicaragua y en Perú. Y que el 70 al 75% de los casos de leishmaniasis cutánea ocurren en países como Afganistán, Argelia, Brasil, en nuestro país, Colombia, en Etiopía, Nicaragua y Perú. Y podemos ver que a nivel mundial aproximadamente entre 700.000 y 1.300.000 de casos nuevos de leishmaniasis cutánea ocurren al año y 30.000 muertes por año. Y en América tiene una prevalencia bastante elevada de 55.000 casos de leishmaniasis cutánea y mucosa y 3.000 casos de leishmaniasis visceral al año y tiene una letalidad del 7%. Y en Colombia, en la última década, tiene una notificación de 110.366 casos de leishmaniasis cutáneas, pero también se los puede ver en sus tres formas: leishmaniasis visceral, leishmaniasis mucosa y leishmaniasis cutánea, que es la más prevalente en nuestro país. Y este es un mapa donde podemos evidenciar la distribución endémica de la leishmaniasis cutánea, y la tenemos en América Latina, principalmente pues en Brasil, también la podemos ver en Irán y también la podemos ver en Bolivia y en Argelia. Y la distribución de la leishmaniasis visceral en América Latina tiene una alta prevalencia en nuestro país vecino, que es Brasil, y ya está en otros países como Uganda y Etiopía. Y aquí podemos evidenciar un mapa de la distribución geográfica de la leishmaniasis, que es muy prevalente en nuestro país, pues de las tres formas clínicas es la más prevalente. También está en Perú y también en una parte de Brasil. Y ya en la epidemiología local podemos ver que en nuestro país existen más de 11 millones de personas en riesgo, donde la transmisión principalmente se da en el área rural. Es endémica en casi todo el territorio nacional, salvo en San Andrés Islas, en Bogotá y en el Atlántico. Y pues hay pocos establecidos que corresponden con la distribución del vector, que es en el Tolima, Huila, Cundinamarca, Bolívar, Córdoba, Santander y norte de Santander, que era el lugar de origen de nuestra paciente. Y también tenemos partes endémicas que son principalmente el Valle del Río Magdalena y sus afluentes.
La leishmaniasis visceral es endémica en nuestro país, pero solamente tiene dos focos naturales, ¿sí? Entonces, uno de estos es en el Valle del Río Magdalena, comprometiendo parte de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, donde el vector identificado es Luxomia y longipalpis. Y en los Montes de María, también conocido como la Serranía de San Jacinto, que compromete parte de los departamentos como Bolívar, Sucre, Córdoba y donde el vector involucrado es Luxomia evans. Se dice que para el año 2019 la mayor incidencia fue donde ocurrió la mayor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, y el departamento de mayor afectación fue el departamento de Risaralda, seguido del departamento norte de Santander, Antioquia, Tolima y Bolívar. Y aquí podemos ver la distribución de la leishmaniasis en las Américas. Entonces tenemos que la leishmaniasis en nuestro país entre un 95 y 98% es leishmaniasis cutánea, es la que predomina. La leishmaniasis visceral tiene una incidencia de menos del 2% y la leishmaniasis mucosa menos del 5%. Y la leishmaniasis visceral tiene una alta incidencia y prevalencia en Brasil, que ocupa un 96.6% de leishmaniasis visceral. Y en países como Brasil, Colombia y Perú, tiene una prevalencia del 75.8%. Entonces, como podemos ver, la distribución de leishmaniasis visceral tiene una alta prevalencia en Brasil. Entonces, el agente etiológico de la leishmaniasis pues pertenece a la familia Trypanosomatidae. Existen 22 especies patógenas para el hombre, y pues en el Nuevo Mundo se han identificado 15 especies de leishmania y tienen diferente tropismo, tanto cutáneo, visceral y en mucosas. Y pues la leishmania es un protozoo perteneciente a la familia Trypanosomatidae. El parásito es digenético. Entonces, ¿qué quiere decir digenético? Que en su ciclo de vida tiene dos fases. ¿Y cuáles son estas fases? La forma promastigote, y es donde podemos evidenciar en la imagen de la izquierda que se observa un flagelo, y es lo que le va a permitir la movilidad en el intestino de los insectos de los vectores. Es extracelular y es alargado y mide entre 20 y 30 micrómetros. Y ya la forma amastigote mide entre 2 y 5 micrómetros, es redondeada y intracelular, carece de flagelo y se multiplican en células del sistema mononuclear fagocítico, principalmente los macrófagos. Entonces las formas del parásito es importante para la reproducción de este, y en el momento que el vector Luxomia pues lo tome de la sangre del mamífero infectado, pues la forma promastigote es la que le va a permitir desplazarse adecuadamente por el intestino del vector. Entonces tenemos que las especies de leishmania que se han identificado en humanos y el tropismo en las Américas, pues tenemos la leishmaniasis infantum, que es la que me va a producir la leishmaniasis visceral, la leishmania cutánea, que puede ser infantum, mexicana, venezuelensis, gamanis o amazonensis. Y también tenemos otro tipo de leishmania, que es la aviania, que también puede producir leishmaniasis cutánea, y tenemos dentro de esta la brasilensis, la peruviana, la colombiensis, que es la de nuestro país, y
Ya para la leishmaniasis cutánea tenemos, para la leishmaniasis mucosa también tenemos la especie Leishmania viania, y dentro de esta tenemos la brasiliensis, la panamensis y la guyanensis. Entonces es importante conocer como las especies de Leishmania que hay y ubicarnos pues epidemiológicamente qué tipo de Leishmania hay en cada territorio, y eso pues nos sirve para hacer un adecuado abordaje y posteriormente un tratamiento. Entonces el vector que me va a transmitir la leishmaniasis es el vector Luxomia y puede ser también el Phlebotomos. Entonces tenemos 80 especies conocidas de este vector, pero solamente 30 son de importancia en salud pública. Es un mosquito hematófago, no genera sonido y tiene un vuelo bajo que lo permanece, pues lo aproxima a su área de alimentación. La luxomia es propia de áreas forestadas, también puede vivir alrededor de los domicilios y en restos orgánicos, en grietas de altas temperaturas y humedad, y contiene el maxadilán en la saliva, que este es un potente vasodilatador, lo que le va a permitir una mejor inoculación en el momento de la picadura. Los reservorios de leishmania tenemos entre estos el perro doméstico, la zarigüeya, el roedor cabiomorfo y el zorro de monte o cangrejo. Y tenemos pues también el hombre, puede ser un reservorio, y son reservorios principales o reservorios accidentales, y el hombre puede ser un reservorio accidental. Entonces, para hablar del ciclo de vida de la leishmania, tenemos que el vector infectado inocula en el animal vertebrado los promastigotes metacíclicos de leishmania. Posteriormente, estos promastigotes van a penetrar en el macrófago y en otras células del sistema reticuloendotelial. Ya una vez están dentro del macrófago, se van a transformar en amastigotes y van a tener una multiplicación por división binaria. Una vez se han multiplicado varias veces, se van a romper y van a liberar los promastigotes en el medio extracelular. Y estos promastigotes, pues cuando se transforman en amastigotes, quedan en los reservorios, que puede ser el hombre, los animales domésticos o los animales silvestres. Entonces, para comenzar nuevamente el ciclo, cuando ya están en el reservorio en forma de amastigotes, el vector, en este caso en nuestro país, la luxomia, ¿qué va a hacer? Va a ingerir la sangre contaminada con estos amastigotes durante el repaso sanguíneo. Las células parasitadas se rompen y se van a liberar en forma de amastigotes. Estos amastigotes en el intestino del vector se van a transformar en promastigotes, ¿sí? Y es aquí donde va a adquirir su forma flagelada y se va a poder mover libremente en el intestino del vector. Y van a tener estos promastigotes una división binaria y nuevamente van a migrar hacia la probóscide del vector, y ella los va a almacenar ahí hasta encontrar pues nuevamente al reservorio donde ella pueda inocular estos promastigotes, y pues va a ser un ciclo de vida que va a estar en círculo, y para poder hacer una adecuada reproducción, pues debe tener su reservorio para poder mantener el ciclo de vida de este parásito. Entonces tenemos que esta es la distribución de la leishmaniasis en Colombia. Tenemos diferentes
tipo de leishmania. Tenemos la leishmania brasiliensis, la panamensis, la guyacensis, la colombiensis, amazonensis, la mexicana y la leishmania infantum. Entonces, como podemos ver, todos estos tipos de leishmania me van a transmitir leishmaniasis cutánea, con excepción de la leishmania infantum, que predomina la leishmaniasis visceral. ¿Sí? Entonces los reservorios naturales de estos principalmente pues van a ser el perro doméstico, la zarigüeya, la rata de arroz, la comadreja de anteojos. ¿Y cuáles van a ser el hábitat natural de ellos? Pues dijimos que eran zonas arborizadas. Entonces, pues en plantaciones de café que van a tener a una altura de 100 a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en los troncos de los árboles ahuecados y madrigueras y en troncos de árboles o arbustos. Y hay tipos de leishmania que todavía se desconoce pues cuál es su reservorio natural, pero los principales pues van a ser los animales domésticos o la zarigüeya. Entonces es importante que conozcamos cuál es la distribución del tipo de leishmania en nuestro país, para así tener como un enfoque epidemiológico de dónde nos encontramos, qué tipo de leishmania predomina para tener una mejor sospecha clínica. Entonces, la inmunopatogénesis de la leishmania, pues como ya les había explicado anteriormente, cuál es el ciclo de vida de la leishmania. Pues una vez el flebótomo o Lupsomia pica al huésped, pues le va a inocular la forma metacíclica en forma de promastigote en la piel, ¿sí? Este promastigote se convierte el amastigote se convierte en promastigote en más o menos un periodo de 4 a 14 días en el intestino del vector. Luego, este promastigote después es inoculado en la piel del hombre o pues del reservorio mamífero, incluyendo los caninos y los roedores. Entonces, los promastigotes ya son fagocitados por las células mononucleares de la piel, que dijimos que eran los macrófagos, hacen una multiplicación y desarrollan en las células fagocíticas mononucleares de los mamíferos, y pues van a causar una infección que puede ser asintomática, autolimitada, o producen los tres tipos de leishmania, que tenemos aquí una foto de una leishmaniasis cutánea. Tenemos una úlcera con fondo limpio con bordes sobrelevados. Tenemos la leishmaniasis mucosa, la leishmaniasis visceral o la leishmaniasis atípica. Y pues la inmunopatogenia de la leishmaniasis en la piel lo que hace es, una vez ocurre la fagocitosis, el neutrófilo, están en el neutrófilo en el macrófago, pues hacen una diferenciación y se reproducen por división binaria. Y si estos se quedan en la piel, pues van a tener una forma cutánea, pero si hay una diseminación por el sistema linfático, el sistema hemático, pues me van a producir una leishmaniasis visceral. Tenemos varios factores de riesgo que es muy importante tenerlos en cuenta para así tener un contexto clínico ante qué paciente nos encontramos. Entonces, dentro de los principales factores para nuestra población pediátrica va a ser la malnutrición, las inmunodeficiencias y inadecuadas condiciones de vida. Entonces es importante tener en cuenta esto principalmente en pediatría, pero también debemos tener en cuenta, hay otra muy importante también, que sean pacientes pues procedentes de áreas rurales. También se debe tener en cuenta reservorios domésticos, pacientes que hayan tenido un desplazamiento poblacional, cambios ambientales, deforestación o la urbanización. Entonces, las manifestaciones clínicas cutáneas pues, de la leishmania, tenemos
que es la leishmaniasis cutánea diseminada, la leishmaniasis cutánea difusa y la leishmaniasis cutánea atípica. Y les hablaré a continuación de cada una de ellas. Entonces, la leishmaniasis cutánea, una vez el vector Luxomia pues ha inoculado los promastigotes, que me va a producir pues el ciclo normal. Se dice que inicialmente puede producir una mácula, posteriormente se va a convertir en una pápula, luego en un nódulo y posteriormente en una úlcera. Y entonces esta úlcera va a tener unas características típicas, que va a ser una úlcera redondeada de bordes elevados, irregulares, eritematosos, y va a tener un centro granulomatoso limpio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Va a tener una base indurada, indolora, de crecimiento lento. Y como lo podemos ver aquí en la imagen. Pero hay que tener en cuenta que en algunos pacientes puede iniciar con una mácula y posteriormente puede evolucionar hacia una úlcera, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que cumplir pues los 4 procesos de mácula, pápula, ¿no? Y posteriormente úlcera. Y importante, muy importante tener en cuenta las características de la lesión. Ya la leishmaniasis cutánea diseminada, pues gracias a Dios es poco frecuente, porque tiene pues son lesiones de características de diseminación muy rápida, ¿sí? Inicialmente empiezan con úlceras granulomatosas de bordes elevados, y luego ya son múltiples lesiones papulares con apariencia de acné, pero tienen una evolución rápida y pues es de mal pronóstico. Ya la leishmaniasis cutánea difusa pues es muy grave y es la forma anérgica de la enfermedad. Esto ya sea por efecto del parásito o porque la persona, el paciente, ha tenido una enfermedad o una condición inmunológica de base, y esto hace que no responda adecuadamente ante la infección. Las lesiones principalmente son de tipo nodular y placas que se asemejan a la lepra lepromatosa. Y la leishmaniasis cutánea típica tenemos que son manifestaciones con lesiones circunscritas y no ulceradas, son crónicas y son producidas por la leishmania infantil. Esas lesiones no se han descrito en nuestro país, se han descrito en países como Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Salvador y Venezuela. Y las manifestaciones clínicas de las mucosas, vamos a ver que estas ocurren ya sea por diseminación linfohematógena del parásito, por una lesión contigua a alguna mucosa o porque el vector ha producido una picadura directa sobre la mucosa. Y esto va a tener una evolución más lenta. Esto va a tener una evolución de meses o puede ser años, a diferencia de la leishmaniasis cutánea, que como pudimos ver era de 2 a 4 semanas. Y esto puede ser, aquí en la leishmaniasis de mucosas, la podemos ver después de que haya cicatrizado la forma cutánea en algunas ocasiones. Y el sitio que se afecta comúnmente pues va a ser el tabique nasal, y dentro de estos podemos tener el paladar, la faringe, los labios, y el paciente que me va a referir o que me va a presentar. Entonces me puede presentar una sensación de obstrucción nasal, prurito o dolor, costras edemáticas, rinorrea, o puede ser mucosa o puede ser sanguinolenta, o también puede tener episodios de hemorragia. Y aquí podemos ver una foto de un niño de leishmaniasis en mucosas, pues es una lesión poco característica, que la pueden tener otro tipo de infecciones, ¿sí? Entonces va a tener un borde eritematoso, va a tener costras mileséricas, y generalmente en este tipo de lesiones se hace un diagnóstico cuando ya
pues hay una destrucción del tabique nasal. Por eso es importante tener en cuenta como el contexto epidemiológico y el lugar de procedencia del paciente, y al ver estas lesiones, pues pensar y sospechar una leishmaniasis cutánea. Ya las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis visceral, pues esta es la forma clínica más grave de leishmaniasis, que en nuestro país se han presentado casos, pero no tienen una alta incidencia ni prevalencia. Como vimos en la distribución geográfica, el país más afectado de Latinoamérica es Brasil, donde tiene una prevalencia más o menos del 95% de pacientes con leishmaniasis visceral. Entonces, ¿qué hace en la leishmaniasis visceral? ¿Qué hace el parásito? Pues va a invadir órganos y tejidos hematopoyéticos como lo son el hígado, el vaso, la médula ósea, los ganglios linfáticos, y afecta principalmente a niños menores de 5 años que tengan condiciones de base como inmunosupresión o desnutrición. Esto va a tener un cuadro clínico con una fiebre que puede ser gradual, irregular, o puede aparecer de una forma repentina. Y ya el paciente puede tener después esplenomegalia o hepatomegalia, y las linfadenopatías generalmente van a ser generalizadas con ganglios firmes y móviles que no duelen a la palpación. Y en los hallazgos en el hemograma podemos encontrar anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y también podemos encontrar pérdida de peso progresivo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se hace por exámenes directos o el diagnóstico se hace por exámenes indirectos. Entre estos tenemos, a continuación voy a hablar de cada uno de ellos. Entonces tenemos que el diagnóstico directo es el examen de la lesión, que fue el examen que le hicieron a nuestra paciente, y en lo que se va a observar van a ser los amastigotes. También se puede hacer cultivo, biopsia o PCR de la lesión. Y también tenemos los exámenes indirectos, que van a ser inmunofluorescencia indirecta, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que es el ELISA, o la prueba de Montenegro de Leishmania, pero principalmente esta prueba se realiza para hacer el seguimiento de los pacientes, no como una prueba inicial diagnóstica. Y también podemos utilizar la inmunocromatografía para leishmaniasis visceral con antígeno RK39, que esto lo que me va a detectar es anticuerpos específicos en contra de los parásitos del género Leishmania pertenecientes al complejo de la Leishmania donovani, que es la que me va a ocasionar principalmente la leishmaniasis visceral. Y también tenemos la Leishmania chagassi, la Leishmania infantum de las Américas, que es otro tipo de Leishmania que son agentes de leishmaniasis visceral. Y aquí es como un esquema, un resumen de un esquema diagnóstico de qué exámenes pedir de acuerdo a la manifestación clínica que tenga el paciente, ya sea leishmaniasis cutánea, mucosa o visceral. Entonces, como podemos ver en todos los tipos de leishmania, pues principalmente que vamos a utilizar pues el examen directo, es lo que se utiliza, el examen directo de las lesiones. También podemos hacer biopsia, y la prueba de Montenegro dijimos que era para seguimiento. Ya en la leishmaniasis visceral, a diferencia de la mucosa y de la cutánea, pues tenemos que utilizar la prueba del antígeno RK39. Y ya para hablar del tratamiento, entonces, antes de iniciar el tratamiento, bueno, cuando ya tengamos el abordaje diagnóstico, cuando tengamos pues el abordaje del paciente, ya hayamos hecho el diagnóstico, es importante y pues recordarles que el nexo epidemiológico es supremamente importante para saber qué tipo de leishmania predomina del lugar de origen del paciente. Entonces, antes de iniciar el tratamiento se deben solicitar varios exámenes, y dentro de los exámenes que se debe utilizar
pues es la función hepática. ¿Por qué? Porque es en el caso de producir, de iniciar manejo con miltefosina, porque se puede producir elevación de las enzimas hepáticas, puede producir una hepatitis. La amilasa, lipasa también, debemos tener un cuadro hemático previo, porque esta es una enfermedad que puede producir leucopenia y trombocitopenia, ser una función renal también. Y ya en los pacientes adultos se dice que se debe hacer electrocardiograma en pacientes menores de 45 años que tengan antecedente de enfermedad cardíaca y en pacientes mayores de 45 años. En las mujeres en edad fértil, en este caso en nuestra población pediátrica, en las adolescentes, hay que solicitar test de embarazo y se debe hacer también solicitar electrolitos, porque la fontericina B puede producir hipocalemia. Y se hablan de otras alternativas de tratamiento. Dentro de estas alternativas tenemos la termoterapia y las antimoniales intralesionales. Entonces la termoterapia consiste en aplicar calor local con un dispositivo electromagnético, y esto me va a generar unas ondas de alta frecuencia. Y los antimoniales intralesionales pues se pueden aplicar en una inyección intradérmica en las lesiones. Y esto pues va a depender del tamaño de la lesión. Ya tenemos que el tratamiento de elección en las diferentes formas clínicas de leishmaniasis, tanto cutánea, mucosa o visceral, va a ser las sales de antimonio pentavalentes. Y tenemos aquí el antimoniato de meglumina, que es el glucantime. Entonces, el glucantime, esta forma, pues me va a inhibir a la reductasa de tripanotión, que es una enzima fundamental implicada en el manejo del estrés oxidativo de las especies de leishmania. ¿Y cuál va a ser la dosis? Va a ser 20 miligramos por kilo día durante 20 días en leishmaniasis cutánea y durante 28 días en leishmaniasis mucosa y en leishmaniasis visceral, pues porque como vimos puede tener una forma clínica más agresiva. Se debe dar máximo al día 20 cc, que son 4 ampollas diarias. ¿Y cuáles son las reacciones adversas de esta? Pues puede producir elevación de las enzimas hepáticas, puede producir mialgias, artralgias, puede producir anorexia y trombocitopenia, pero el síntoma principal van a ser los vómitos. Entonces, esta es como la principal causa de abandono del tratamiento. Por eso es importante explicarle a los pacientes cuáles son los efectos adversos que pueden presentar los medicamentos, y así pues evitar un abandono del tratamiento. Y ya con el tratamiento de segunda línea tenemos pues cuando ya ha ocurrido una falla terapéutica con sales de antimonio pentavalentes, o cuando hay una contraindicación, tenemos la isetionato de pentamidina. ¿Y cuál va a ser la frecuencia de aplicación? Va a ser cada 3 días en cutánea para un total de 4 dosis, y ya en leishmaniasis mucosa y en la leishmaniasis visceral pueden requerirse entre 7 y 15 dosis. Eso es de acuerdo a la evolución que veamos que tenga el paciente. Entonces se va a aplicar en la forma cutánea en 3 miligramos por kilo día, va a ser intramuscular y pues va a ser en días alternos. Y como dijimos, era un total de 4 dosis para aplicarse en una semana. Y los efectos adversos pues son menos efectos adversos comparados con las sales de antimonio pentavalentes, y van a ser los efectos adversos: dolor y edema en el sitio de aplicación, mareo, fiebre, cefalea, adinamia, náuseas o dolor articular. Y ya el tratamiento, dentro de los tratamientos de segunda línea tenemos la miltefosina, que es cuando ha habido un fallo terapéutico a las sales de antimonio, o se pueden realizar supervisión o se puede realizar supervisión de primera elección. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que viven en áreas rurales dispersas, pacientes que no tengan quien les pues administre vía intramuscular las inyecciones, pues tenemos que pensar en esta opción terapéutica.
Esto se dice que tiene una eficacia en tratamiento de la leishmaniasis cutánea por Leishmania panamensis y la dosis es de 1.5 a 2.5 miligramos por kilo día, con una dosis máxima de 150 miligramos durante 28 días. Y pues lo bueno pues de este medicamento es que se puede administrar de forma oral y tiene menos efectos adversos, pues pueden ser náuseas, vómito y diarrea. Y esta pues fue el tratamiento que se le envió a nuestra paciente, pues porque ya había tenido fallo terapéutico previo a las sales de antimonio. Entonces esta es una de las indicaciones por las que se envía miltefosina. Y ya también se puede dar tratamiento con anfotericina B liposomal. Esta es muy útil en casos de leishmaniasis visceral y mucosa, cuando no hay respuesta o cuando no se pueden usar los medicamentos de primera línea. Entonces, la dosis tanto para la leishmaniasis mucosa como para la visceral va a ser de 0.5 a 1 miligramos por kilo día. Va a ser una dosis diaria y una dosis máxima acumulativa es 1.5 gramos. Se dice que la duración del tratamiento puede tener un periodo de 20 a 40 días, pero esto va a depender de la respuesta clínica. Y los efectos adversos son fiebre, anorexia, náuseas, vómito, adinamia, flebitis, hipocalemia y reacciones anafilácticas. Y el tratamiento de la leishmaniasis visceral, pues principalmente va a ser la anfotericina B liposomal, pueden ser los antimoniales pentavalentes o la anfotericina B desoxicolato. Y ya para profilaxis secundaria, pues también podemos tener estos mismos medicamentos. ¿Y qué se dice? Pues esto va a depender de la disponibilidad del medicamento en cada país. Y ya el tratamiento para nuestros pacientes pediátricos, si se tiene disponibilidad, se debe administrar como primera línea de tratamiento miltefosina. ¿Sí? Pues porque vimos que un medicamento tiene menos efectos adversos y es un medicamento que se puede dar por vía oral. Y la dosis va a ser de 1.5 a 2.5 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 150 miligramos y va a ser por vía oral durante 28 días. Y también se puede dar, pues en casos de falla terapéutica, como lo dijimos, a los medicamentos de primera línea, y se debe dar en pacientes mayores de 18 meses. Y en pacientes pediátricos que pesen menos de 10 kilos, pues se puede dar anfotericina B liposomal y de segunda línea la pentamidina o antimoniales pentavalentes, y dependiendo pues de la edad, que esta se usa en mayores de 18 meses. Y en pacientes pediátricos de más de 10 kilos, pues se usa miltefosina. ¿Y cuáles van a ser los criterios de curación? Pues los criterios de curación debemos verlos pues, de acuerdo a la forma clínica que haya presentado el paciente. Entonces, para la leishmaniasis cutánea, pues se va a observar un aplanamiento del borde activo de la úlcera, va a tener una adecuada cicatrización, va a desaparecer la induración de la base y la linfangitis también. Y las pruebas de laboratorio parasitológicas deben ser negativas. La biopsia igual, no debe presentar inflamación ni parásitos. Y para la leishmaniasis mucosa, pues debe haber una involución de las lesiones si recibieron infiltración nasal y pues las demás mucosas comprometidas. Y en el laboratorio, pues también las pruebas deben ser negativas. Y ya para la leishmaniasis visceral, pues debe haber una regresión de los síntomas agudos y el paciente tiene que aumentar de peso, no vuelve a presentar fiebre y recupera su estado nutricional, y la esplenomegalia disminuye. Y en el laboratorio, pues tanto las pruebas parasitológicas como las pruebas en médula ósea o si se hace punción esplénica, pues deben ser negativas. Entonces, cuando hablamos de una falla terapéutica,
pues cuando no hay una curación clínica luego de un tratamiento completo evaluado a los 3 meses para leishmaniasis visceral y hasta 6 meses para leishmaniasis mucosa. Y cuando hablamos de recaída y reinfección, recaída es como la reactivación de una lesión previamente existente que ya se había curado, independientemente del tiempo de observación. O sea, puedo tener una lesión que se me curó en menos de 3 meses, pero que a los 10 días, una semana o al mes me vuelve a aparecer. Entonces, ahí sería una recaída o reinfección, o sea, no importa el tiempo de duración. Y la reinfección deben ser consideradas también cuando aparecen nuevas lesiones en sitios anatómicos diferentes y se tiene una historia pues de una nueva exposición. Y la falla terapéutica de la leishmaniasis visceral se define como falla el tratamiento, la no remisión clínica del paciente luego de haber recibido 2 esquemas terapéuticos del mismo tratamiento y pues siempre y cuando se debe tener en cuenta que esto se haya hecho de una forma regular. Y la recaída consiste en pues cuando empeora la sintomatología del paciente dentro de los 12 meses después de la curación clínica. Y ya el diagnóstico diferencial, pues tenemos muchas enfermedades, principalmente pues en la cutánea tenemos diversidad con las que podemos hacer un diagnóstico diferencial y dentro de estas tenemos pues las piodermitis, las esporotricosis, hay que tener en cuenta también la tuberculosis cutánea, úlceras varicosas, úlceras traumáticas, también lesiones por micobacterias no tuberculosas, linfomas cutáneos, granulomas debido a un cuerpo extraño, úlceras vasculares por anemias falciformes y lupus. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Pues cómo es la característica de la lesión de la leishmaniasis. Como lo vimos anteriormente, es una lesión con un fondo limpio, de bordes elevados e indolora. Y ya para la leishmaniasis mucosa, pues como vimos, principalmente afecta el área nasal, entonces debemos hacer diagnósticos diferenciales con traumatismos, con infecciones bacterianas, con sífilis, pacientes que tengan antecedentes de uso de cocaína o intoxicaciones, o también debemos tener en cuenta los carcinomas espinocelular o vasocelular. Y ya para la leishmaniasis visceral también tenemos una diversidad de diagnósticos diferenciales y dentro de estos pues podemos ver el síndrome febril prolongado con hepatoesplenomegalia, tuberculosis con compromiso del vaso, enfermedad de Chagas, brucelosis, salmonelosis, septicemia, endocarditis, también es los linfomas y las leucemias o la sarcoidosis. Y esto era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes el día de hoy.